a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimado televidente. Muchas gracias por su sintonía a Canal 9 Teleoccidente, aquí en vivo desde Comitancillo, San Marcos, presentándoles el programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, que lleva con usted la enseñanza de la palabra de Dios. En estos momentos vamos a empezar con este programa espiritual y para ello le vamos a suplicar que incline su rostro al polvo de la tierra para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre, que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Muchas gracias, oh Dios, en estos momentos por el don de la vida. Gracias porque aquí estamos hasta en estos instantes vivo, andando sobre esta faz de la tierra. Gracias a tu bondad, a tu misericordia, porque tu palabra dice que por ti vivimos, por ti somos y por ti existimos. Gracias, Padre, en estos momentos te suplicamos tu bendición. Hacemos nuestras las palabras ahora del salmista, oh Dios, quien escribió: abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te suplicamos ahora, Padre, que abre nuestra mente para poder discernir correctamente tu palabra, y ábrenos nuestro corazón para guardar, para atesorarla y llevarla a nuestra vida, oh Dios eterno. Que tu Espíritu ahora nos guíe en el estudio y la meditación de tu palabra en estos momentos, y que guíe también al hermano y al vecino que está viendo Canal 9 en estos momentos, que juntos vamos a aprender la palabra en estos momentos. Te suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estimado televidente, muchas gracias en estos momentos que usted está cediendo tiempo y espacio, y le vamos a suplicar que se acomódese allá en su casa, allá en su hogar, para que podamos aprender juntos ahora la palabra de nuestro Dios. En esta tarde noche tenemos un tema de suma importancia. Vamos a responder interesantes preguntas el día de hoy. Vamos a aprender un tema de suma relevancia en estos días. Seguimos aprendiendo el tema la suficiencia de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a responder a 3 o 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué títulos tiene la Biblia? ¿Cuáles son los títulos de la Biblia? Pregunta número 2, ¿cuáles son las características de la palabra de Dios? Pregunta número 3, ¿qué efectos produce el estudio y la práctica de la palabra de Dios en la vida del ser humano? Y por último, también vamos a conocer y vamos a recordar quién es el autor de la Biblia. En esta serie que estamos llevando a cabo, la suficiencia de las Escrituras, vamos a aprender de que la Biblia es suficiente para toda doctrina y conducta del creyente. En estos momentos, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9, y queremos que usted vea en su Biblia, queremos que usted tome su Biblia ahora, abre sus preciosas páginas y juntos podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios. Con nosotros entonces, nuestro hermano Noel López desde la aldea El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Adelante, hermano. Gracias y paz a vosotros, hermanos y amigos. Gracias por estar ya en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Bienvenidos todos y todas al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios para esta tarde y noche. Vamos a continuar con la segunda y última parte del tema intitulado La suficiencia de la Escritura. Estamos estudiando la serie general llamado Bibliología, y ya estamos avanzando ya a un 90% de todos los temas que contemplan esta primera parte de nuestro estudio. Hoy continuamos estudiando la segunda parte del tema intitulado La suficiencia de la Escritura. Para ello entonces voy a invitarle
para que esté ahí con Biblia en mano o algún teléfono que contenga la Biblia digital, para que usted pueda acompañarnos a estudiar la palabra de nuestro Dios para esta ocasión. Voy a invitarles a leer el Salmo 138, versículo 2, que a la letra dice así: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Exaltamos la palabra del Señor porque Dios mismo lo ha exaltado al nivel de su nombre. No es iniciativa nuestra valorar y tener en alto concepto la palabra de Dios, sino es Dios mismo dándonos el ejemplo, dándonos la instrucción para que también nosotros la apreciemos en gran manera. Por ello, para esta ocasión, entonces vamos a estudiar uno de los salmos más preciosos, un salmo en miniatura, un salmo que resume, un salmo que sintetiza y cualifica las características de la bendita palabra de nuestro Dios. Para ello, entonces, lo invito para que leamos el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 14. Vamos a leer estas preciosas partes de la Escritura, los versículos 7 al 14. Mientras usted lo encuentra, yo le voy a ir leyendo acá. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el versículo 14 y último dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Estos son los pasajes que vamos a estudiar para esta ocasión. Antes de empezar a estudiar cada uno de estos pasajes, primero hablemos un momento del autor de este salmo. El autor de este salmo 19 es David. Él es el autor de este salmo número 19. David, como usted ya lo sabe, y el que no lo ha escuchado, pues hoy tiene la oportunidad de escucharlo. David fue un hombre, al igual que usted y yo, se enfrentó a diferentes luchas en su vida. Fue un hombre que soportó pruebas, experimentó pruebas una y otra vez. Era parte de su vida como cualquier otra vida. También David se enfrentó a diferentes problemas de diferente circunstancia, de diferente índole. Problemas familiares, problemas en la gobernanza, problemas en la administración, problemas de cualquier naturaleza. David también se enfrentó a diferentes tribulaciones y aflicciones. David fue perseguido en más de una ocasión. También vemos que David fue un hombre que también cayó en las profundidades del pecado, experimentó el pecado, pero también experimentó el dolor y el juicio que trae el pecado. También David experimentó la traición de sus hijos. David, como cualquier otro ser humano, experimentó la traición de uno de sus hijos. Usted se recuerda de Absalón. David tuvo problemas en el matrimonio, problemas en su hogar, tuvo problemas con el adulterio. También David experimentó diferentes situaciones emocionales. Hubo un momento en que David experimentó la alegría,
el gozo, la satisfacción, la bendición, la gracia, la misericordia de Dios. Pero también hubo ocasión en que David experimentó el abandono de Dios, la soledad, la tristeza, la congoja, la preocupación. Como cualquier otro ser humano, este varón de Dios experimentó todo eso. Pero aún así, este varón de Dios fue uno de los que tuvo intimidad con Dios, fue uno de los que tuvo una percepción preciosa e incomparable del alto concepto de la palabra de nuestro Dios. Antes de meditar de estos versículos 7 al 14, primero hemos de decir algo de los versículos 1 al 6. En los versículos 1 al 6, David nos habla de la revelación general de Dios. David habla de la creación perfecta de Dios, que da la alabanza a Él. Tanto los cielos, las estrellas, la tierra, el mar, los animales, las plantas y todo cuanto hay sobre la creación de Dios, todo eso da testimonio de la existencia de un Dios. Del versículo 1 al 6, David evidencia claramente que hay un Dios. Existe un Dios creador todopoderoso. También los versículos 1 al 6 evidencian que Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado a través de su creación. Que usted levante sus ojos al cielo y mire las estrellas, la luna, el sol, todo eso es obra de un Dios. Y usted baja la mirada acá sobre la tierra, observa todo su entorno y usted nota que también todo eso testifica de la existencia de un Dios. La diferencia de los versículos 1 al 6 con los versículos 7 al 14 es que el versículo 1 al 6 habla de una revelación general. Es un testimonio general de Dios a la humanidad. Es Dios dándose a conocer a toda la humanidad, sin distinción alguna, sin privilegios alguno. Pero en los versículos 7 al 14, Dios ya se acerca más al hombre de manera especial, de manera específica, y Él se revela a su pueblo, se revela a sus hijos. Y en este caso, entonces, la escritura de los versículos 7 al 14 nos habla de un Dios más cercano, un Dios que está cerca de nosotros, un Dios que ha hablado, un Dios que ha hablado y quiere que sea escuchado. Entonces, en estos versículos 7 al 14 aprenderemos básicamente tres ideas generales. La primera idea que hemos de aprender es la suficiencia de las Escrituras. La Biblia por sí sola es suficiente para todo tipo de doctrina, fe y conducta. La Escritura es suficiente. En los 66 libros tenemos todo el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Segundo elemento que aprenderemos es el valor de las Escrituras. ¿Cuánto vale la Escritura? Y el tercer elemento que hemos de aprender es el compromiso que se ha de tener hacia las Escrituras. El compromiso que todo creyente y todo hombre, todo ser humano debe tener respecto a las Sagradas Escrituras. Ahora sí, empecemos a meditar cada uno de estos preciosos pasajes de la Escritura. Empecemos a estudiar estos versículos que estamos considerando. Estos versículos del 7 al 14 tiene un bosquejo precioso, un bosquejo maravilloso, un bosquejo que nos enseña, un bosquejo que quiere que abramos nuestro corazón y que bebamos de esta leche espiritual. Un escritor puritano de nombre Thomas Watson escribió en uno de sus tratados respecto a la Biblia y él dice: esta es la leche celestial para el hombre sediento terrenal. Esta es la leche celestial para el sediento humano terrenal. Esa es la demanda de Dios, esa es la intención de Dios. Dios quiere que bebamos de su palabra. Y entremos entonces a meditar estos pasajes de las Escrituras que vamos a estudiar para esta ocasión. En estos versículos del 7 al 14 encontramos 4 grupos de 6 elementos, 4 grupos de 6 aspectos. Aquí encontramos 4 grupos de 6. Pero ¿de qué trata cada uno de esos grupos? Empecemos a verlo.
En cada uno de los pasajes del 7 al 14 encontramos 6 líneas de pensamiento. Cada una de esas líneas tiene 3 elementos. Y cada uno tiene un título de la palabra de Dios. También tiene una característica que se le da a la palabra de Dios. También, último, tenemos los beneficios de la palabra del Señor. Veamos estos grupos en particular. Ponga usted ojo en los versículos 7 al 14. Empecemos. En los versículos 7, 8 y 9 encontramos los títulos que Dios le da a su palabra. El primer título que Dios le da a su palabra está en el versículo 7. Dice, la ley de Jehová, la ley de Jehová. La Biblia es figurado y representado como ley. Segundo título de la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová. Segundo título que se le da a la palabra del Señor, los mandamientos de Jehová. Tercer título, los testimonios de Jehová. Cuarto título, los preceptos de Jehová. Quinto título, el temor de Jehová. Y último, sexto, los juicios de Jehová. Estos son los 6 títulos que Dios le atribuye a su santa palabra. Títulos que tienen un significado profundo que hoy vamos a aprender. El segundo grupo de los 6 son las características que Dios le da a su palabra. Las características que Dios le da a su palabra. Son 6 características. Veamos, están en los versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Dice la primera característica, es perfecta. La Biblia es perfecta. Segundo, es fiel. Tercero, son rectos. Cuarto, es puro. Quinto, es limpio. Y sexto, es verdad. Estas son las 6 características que la palabra de nuestro Dios encontramos en estos pasajes del Salmo 19. También encontramos un tercer grupo de 6 que son los 6 beneficios que la Biblia trae en la vida del creyente. La Biblia tiene 6 grandes beneficios para la vida del cristiano. El primer beneficio está en el versículo 7. Convierte el alma. Segundo beneficio, hace sabio al sencillo. Tercer beneficio, alegran el corazón. Cuarto beneficio, alumbran los ojos. Quinto beneficio, permanecen para siempre. Sexto y último beneficio de la palabra del Señor, todos son justos. Este es el tercer grupo de los 6 elementos del que estamos hablando para esta ocasión. Encontramos otro elemento de 6 grupos y es la frase de Jehová. 6 veces aparece en estos versículos la frase de Jehová. Escuche usted el primero, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y último, en sexto lugar, los juicios de Jehová. Estos 6 elementos que repiten una y otra vez de Jehová y de Jehová simplemente evidencia la procedencia divina y autoritativa de la Biblia. Que se repita 6 veces la frase de Jehová simplemente es lo que un predicador del siglo XVI de nombre Thomas Manton escribió en uno de sus tratados respecto a este tema, y él dice al respecto: que diga de Jehová es simplemente que el humano tiene que humillarse y estar atento a escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas la frase de Jehová, simplemente Dios te manda, me manda a escuchar su voz. No es la voz de los hombres. Los 66 libros de la Biblia no es la voz de un hombre, no es la voz de un sabio de este mundo, es la voz de Jehová. Es la voz de Dios. Avanzando en el desarrollo de nuestro tema para esta ocasión, veamos el primer título de la Biblia, la primera característica y el primer beneficio. Empecemos a estudiar entonces el primer título, la primera característica y el primer beneficio. Continuaremos con esta primera parte al regresar de esta pausa publicitaria. Quédese en sintonía de Canal 9.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Saludamos en estos momentos a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Saludamos a nuestro pastor Daniel López Morales y a los obreros de la Iglesia de Dios. Saludos cordiales a nuestros hermanos obreros y también a toda la iglesia en general en el Duraznal, Comitancillo. Y saludamos también a usted, estimado televidente, que está en sintonía de Canal 9 en alguna parte de Comitancillo. Saludamos en especial a la estimada profesional Elvi Edita, en estos momentos de la aldea Chicajalac, está en sintonía de Canal 9. En estos momentos les saludamos cordialmente, le deseamos muchas bendiciones y también mucha paz, muchas bendiciones de parte de nuestro Dios a su querida familia. Asimismo, saludamos en estos momentos a nuestros amigos y hermanos quienes están en sintonía de Canal 9 a través también de su página en Facebook. Saludamos a nuestra estimada hermana Alba López, quien nos está viendo a través de las redes sociales en estos momentos. Saludamos también a nuestro estimado hermano Ezequiel Pérez, visualizándonos a través de las redes sociales desde el estado de Virginia, Estados Unidos. Saludos cordiales, hermano, muchas bendiciones. Saludos también a nuestra hermana Judith. En estos momentos saludamos también a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. A nuestro hermano Chano González desde la ciudad capital nos está visualizando, aprendiendo juntos la palabra de nuestro Dios. A nuestra hermana Ileana Barrios nos escribe de la siguiente manera: paz, hermanos, reciban un saludo de paz de parte del hermano Ramón López de León, quien siempre está en sintonía del programa, quien también les anima a seguir adelante y se siente muy alegre de verlos trabajando en la obra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Ramón, parte también integrante de la Junta Directiva de Distrito 10. Muchas gracias por estas palabras y también les saludamos cordialmente a su familia. Saludamos también a nuestra hermana Rebeca Escobar, quien nos pregunta los horarios de este programa. Al final de esta transmisión le estaremos compartiendo, sin antes también mencionarle que nosotros transmitimos de 6 a 7 de la noche los días martes y jueves. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Estamos aprendiendo el tema la suficiencia de las Escrituras, escudriñando el capítulo 19 del libro precioso de Salmos. Continuamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Continuamos estudiando la palabra del Señor sin antes saludar a una profesional, a la licenciada Juliana Gómez Pérez, visualizando en el caserío Canoa de Sal. Saludos a la distancia y muchas bendiciones para su persona y toda su familia. El primer título que Dios le otorga a su palabra es la ley. La primera característica es perfecta y el primer beneficio de la palabra del Señor convierte el alma. Esto lo encontramos en el versículo 7. La palabra ley significa Torah. Y la palabra Torah significa que todo el contenido de la palabra de Dios es divina 100%. Todo viene desde los cielos. La ley simplemente quiere decir instrucción divina para el hombre. Para llevar una vida piadosa delante de Dios, para llevar una vida de ejemplo y que refleje el carácter de Cristo, tenemos la palabra del Señor. Los 66 libros son instrucciones para nuestra vida. No tenemos que voltearnos a escuchar la sabiduría humana, no tenemos que saber nada de la psicología humana, no tenemos que saber nada de la tradición o mandamiento de los hombres, más que escuchar la voz de Dios revelada en los 66 libros. En estos 66 libros tenemos la instrucción divina para nosotros. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 25, llama a la palabra la ley perfecta. La ley perfecta. Es perfecta porque viene de un Dios perfecto. Un Dios que no puede errar. Un Dios que no se puede equivocar. Un Dios que no cambia. Un Dios que es inmutable. Por eso la palabra del Señor es perfecta. En otras palabras, es completa. Es entera y suficiente para toda fe y conducta. Los hombres somos falibles, los hombres nos equivocamos, los hombres erramos. La sabiduría humana es falible,
La sabiduría humana se equivoca, pero la palabra del Señor es infalible. Por eso el primer título que se le otorga a la palabra del Señor es la ley. Y el primer beneficio que obtenemos de la palabra del Señor es convierte el alma. Toda esta frase en el original hebreo simplemente quiere decir revivir, restaurar, refrescar, convertir y transformar. Todo hombre que está lejos de Dios no tiene la sabiduría de Dios, solo tiene la sabiduría humana, una sabiduría que ha de terminar un día, una sabiduría que no trasciende a la eternidad. Un humano que no se ha convertido a Dios, un ser humano que está en pecados todavía, un humano que no se ha reconciliado con Dios, está muerto en delitos y pecados, está lejos de la ciudadanía de Dios, está bajo la ira y el juicio divino. Pero cuando este hombre viene a través del llamado eficaz de Dios, por medio de Jesucristo, y él escucha el mensaje, ese mensaje lo que hace con esta persona es que lo revive. Este hombre vuelve a nacer. Todo su estado caído es restaurado a la imagen de Cristo. Toda su alma, todo su ser, él es transformado a la imagen de Cristo. Por eso Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 15, 17, dice que para llegar a ser sabios necesitamos las Escrituras. Para llegar a conocer a Dios y servirle a Él, adorarle a Él y obedecerle a Él, necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer su voluntad. Necesitamos escuchar su voz. En 1 de Pedro 1:23 dice el apóstol que somos renacidos por la palabra de Dios. Ningún ser humano puede ser renacido a menos que escuche la palabra del Señor y sea transformado por el mensaje de esta palabra. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice que el evangelio de Cristo es poder de Dios. Por cuanto esto es instrucción divina, esta palabra es perfecta. Pregunta: ¿hay algo que la Biblia no puede lograr en la vida del creyente? La respuesta es no. Con la Biblia tenemos todo. Y en el Salmo 119 se complementa esta idea. Por ejemplo, dice el versículo 50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En la Biblia tenemos todo. Segundo título de la Biblia, segunda característica de la Biblia y segundo beneficio. Dice: el testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio es fiel. La palabra fidelidad simplemente significa confiable en todas sus partes. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos sueños, ni señales, ni milagros, ni visiones. Tenemos toda la voluntad de Dios revelada en la palabra. Cada palabra de la Sagrada Escritura es palabra confiable, es fiel, por cuanto viene de un Dios que es fiel. Las tinieblas son disipadas cuando la palabra del Señor es encendida en lugares oscuros. La mentira es opacada cuando la verdad es levantada en alta. Para que los hombres caídos en pecado lleguen a ser sabios en el conocimiento de Dios, necesitan de la palabra de nuestro Dios. Necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Una vida piadosa sobre esta tierra solo será posible a medida que conozcamos y vivamos cada una de las palabras de nuestro Dios. Para vivir a la luz de la voluntad de Dios es necesario conocer su palabra. Por eso, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 104, dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La única manera de vencer las trampas de Satanás es que cada día conozcamos más de la palabra de nuestro Dios. La palabra es la única herramienta
eficaz para nuestras vidas. Tercer título de la palabra de nuestro Dios, tercera característica y tercer beneficio. Son rectos. Las palabras del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Dónde hay gozo total? El hombre ofrece un sinfín de formas de felicidad, pero son fuentes de felicidad superficial. Son fuentes de felicidad que no trascienden más allá de nuestras vidas. Mucha gente se aferra al dinero, al estudio y a muchas cosas que el mundo ofrece, pero ninguna ofrece una auténtica felicidad más que la palabra del Señor. La plenitud de gozo está en conocer a Dios a través de su palabra. Hay momentos de tristeza en nuestras vidas, hay momentos de ansiedad, de depresión, de preocupación. Hay diversas circunstancias en que pasamos. Y la única manera de ser consolados es a través de la palabra del Señor. La palabra testimonio simplemente significa preceptos y guías divinas. Un turista cuando viene a nuestro país, acá en Guatemala, siempre pregunta primero una guía turística. ¿Para qué esta guía turística? Para que esta persona no se pierde en los lugares que ha de visitar. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Y para guiarnos correctamente en este peregrinaje, tenemos la luz de la palabra del Señor. Tenemos la luz de la palabra del Señor. La palabra es nuestro mapa. La palabra de Dios es nuestra brújula. Sin la dirección de la palabra es probable y es seguro que nos vamos a perder. Pero con la palabra del Señor vamos seguros porque es Dios mismo dirigiendo nuestros pasos en esta vida. Continuaremos después de esta pausa comercial. Gracias por seguir en sintonía de Canal 9 Teleoccidente desde la cabecera municipal de Comitancillo, departamento de San Marcos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. En cuarto lugar, el cuarto título que Dios le otorga a su palabra es que el precepto de Jehová es puro que alumbran los ojos. El precepto de Jehová es puro que alumbran los ojos. No hay nada en la mente del ser humano respecto a Dios, a menos que Dios le enseñe a él por medio de su palabra. El hombre, el ser humano fuera de Dios es completamente ignorante de las cosas celestiales. El hombre está vacío de mente, su corazón está vacío de Dios, a menos que Dios le llene con las preciosidades de su palabra. Cuando el hombre es enseñado por Dios a través de su palabra, el ojo de su fe, el ojo de su espíritu es abierto y él llega a conocer su condición, que es simplemente pecador. El hombre se da cuenta que él está contaminado del pecado y que no puede acercarse a un Dios santo a menos que él confiese fe en arrepentimiento. Esto es lo que hace la palabra del Señor. En cuarto lugar, alumbra los ojos. Hace que el ser humano vea la realidad de su triste situación. Y eso sucede mediante la palabra de nuestro Dios. En quinto lugar, el quinto título de la palabra del Señor y su quinto beneficio es que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Cada una de las palabras que contiene la Sagrada Escritura son palabras infalibles de Dios. En el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesús nos dice estas bellas palabras: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por cuanto estas palabras provienen de Dios, tendrán que durar hasta que Dios determine que existan estas palabras. Estas palabras deben producir en el oyente temor, asombro, respeto y adoración a Dios. Cuando escuchamos la palabra del Señor, lo que nos queda hacer es caer de rodillas delante de Él y adorarle, exaltarle, alabarle, honrarle y darle gloria a ese Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Permanece para siempre. Manda a Dios que estas palabras sean reverenciadas y que toda gloria sea dada a nuestro Dios. Las palabras de Dios son limpias
porque están ausentes de toda contaminación. La palabra del Señor no contiene imperfección, no está manchada con pecado, no tiene maldad, no tiene corrupción, no tiene error. Cada una de estas palabras son puras y limpias porque vienen de nuestro Dios. Las directrices que la palabra de nuestro Dios nos dan son directrices que nos benefician. Son directrices que nos conducen a una mejor vida de santidad delante de nuestro Dios. En sexto y último lugar, el sexto título de la palabra del Señor y el sexto beneficio es que los juicios son verdad y todos justos. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Estas palabras, para quien lo cree, es una bendición. Estas palabras, para quien lo cree y lo obedece, son una bendición, son lámpara, son luz, son guía, son dirección, es el amigo fiel del creyente. El creyente, para poder avanzar en su vida cada día, tiene esta palabra. Estas palabras para el creyente es una bendición. En labios de un escritor puritano del siglo XVI de nombre Thomas Brooks, él dice estas bellas palabras y cito: las palabras de Dios para quien los guarda y los atesora en su corazón resplandecerán en él como luz en las tinieblas y como agua en el desierto. Fin de la cita. Esto es la palabra del Señor para quien lo obedece. Pero la otra parte de este título dice todos justos, para quien lo rechace, para quien no lo obedezca, para quien no se someta a las enseñanzas de la palabra del Señor, son juicio. Juicio divino. Las mismas palabras que contiene la Biblia, si no son recibidas, serán usadas en términos judiciales o de jurisprudencia, serán usadas en contra del pecador. En el gran día del juicio del trono blanco, el pecador será juzgado con estas mismas palabras. Bendición para quien lo obedece y juicio para quien lo rechace. Esto es lo que hace la palabra del Señor en la vida del creyente. A modo de conclusión, la Biblia es completa. No necesita ser añadida ni ser restada. Toda la voluntad de Dios está revelado en los 66 libros. Por eso Dios lo compara a oro y plata. Es mejor, es incomparable al oro y la plata de todo el mundo. La Biblia es el más grande tesoro que tiene la iglesia. El creyente hoy en día tiene un tesoro en su casa. Quien tiene una Biblia en su casa tiene un tesoro incomparable. La palabra de Dios, antes de ser una carga, es gozo, es luz, es lámpara, es mapa y es dirección para el creyente. La Biblia es el placer más grande del creyente. Esto lo encontramos en los versículos 10, 11 y 12. La Biblia es la fuente de protección para el creyente. Para no pecar contra Dios, tenemos la Biblia como guía. Luz, lámpara, autoridad y dirección. Cuando se estudia la palabra de Dios, se está escuchando la voz de Dios. Y cuando se escuche la voz de Dios, es mejor que se atienda su voz. Es mejor que se reverencie a Dios hablando. Debemos amar la palabra del Señor, estudiándola, como dice el Salmo número 1, estudiándola, meditándola, obedeciéndola y sobre todo practicándola. Que el Señor añada bendición en su palabra y que el Señor también bendiga a usted que acompañó en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Estimado televidente, muchas gracias por haber escuchado la palabra de Dios. A través de este programa espiritual hemos aprendido que la palabra de Dios es precioso, es un libro muy
importante en la vida del creyente. En estos momentos saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Sin antes, primero saludamos a usted que está allá en su casa, ya sea aquí en Comitancillo o en los municipios aledaños. Les saludamos cordialmente, esperamos que usted haya disfrutado el estudio y la meditación de esta noche. También saludamos a nuestra querida hermana Celestina Pérez, quien nos escribe de la siguiente manera: bendiciones hermanos, buena transmisión, adelante en la obra del Señor. Muchas gracias por sus palabras y estamos aquí para compartir siempre la palabra de nuestro Dios. Saludamos a nuestro hermano López Agustín y a toda la familia López allá en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Para finalizar con este programa queremos decirle dos cosas. La primera es que está usted cordialmente invitado para el día jueves a que vuelva a sintonizar Canal 9 para una tarde de saludos. Una tarde de saludos, una interacción con usted, estimado televidente. Usted que está viendo allá en su casa puede saludarnos y puede saludar también a sus familiares en diferentes lados. Vamos a disponer de un tiempo el día jueves, y asimismo a nuestros queridos conciudadanos que residen allá en Estados Unidos, pueden también saludar a sus queridos familiares que residen aquí en Comitancillo, en San Marcos y en diferentes lugares de Guatemala. Pueden saludarlos el día jueves a través de este programa espiritual. Asimismo a nuestros hermanos de diferentes lugares de la ciudad capital, de Petén, de Izabal, de los diferentes departamentos de Guatemala, también pueden saludarnos donde nos visualizan. Así que cordialmente invitados para el día jueves. Y lo segundo es que también ya estamos finalizando esta serie de bibliología, una serie de teología sistemática con el tema de bibliología. Hemos aprendido, estimado televidente, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia es suficiente y que las Sagradas Escrituras es un canon cerrado, tiene 66 libros. Ahora la pregunta es, ¿qué implica toda esa doctrina en mi vida, en la vida de usted y en la vida de todo creyente? ¿Cuáles son sus implicaciones? Es lo que vamos a aprender el día martes. Vamos a aprender una aplicación de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Ahora, ¿qué implica la inspiración, la autoridad y la canonicidad de las Sagradas Escrituras? Queda usted cordialmente invitada, no se pierda esta transmisión para el día martes. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Ahora finalizamos con una oración, sin antes saludar a nuestro hermano Noé Martínez desde la Iglesia de Dios en Santa Rita. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Canal 9 a través de las redes sociales. Ahora finalizamos con una oración con nuestro hermano. Les recordamos que la tarde de saludos será este jueves y será en forma bilingüe, MAM y español. Si usted habla el castellano, llámenos, pase su saludo en castellano. Si usted habla el MAM, jueves las 6 de la tarde. Dios, una oración al final de esta transmisión. Bondadoso Padre, te damos honra y gloria por habernos regalado este espacio de estudiar tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón, gracias por instruirnos, gracias por esta guía infalible, por la dirección que provee para nuestras vidas. Te honramos y te glorificamos por ello. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Bendice a cada uno de los televidentes y a los que estuvieron por las redes sociales. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarlo, obedecerlo, estudiarlo y sobre todo a vivirla. Te damos gracias por tu palabra y todo esto lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.